Bueno, la humanidad, la civilización tiene muchas historias de pandemias. Por suerte, todas se van superando por avances tecnológicos, la investigación, la ciencia, también por el propio devenir de los virus, ¿no es cierto? Pero si miramos con optimismo, todas se superan. Por suerte todas se superan y por suerte tenemos gente que estudia y que sabe para contarnos la historia de las pandemias y lo que ha sucedido en el mundo, y por eso agradezco enormemente al historiador Eduardo Lázari, una de las personas que más sabe en este país, y además la forma de explicarlo es maravillosa, porque es muy didáctico, muy pedagógico, así es que le agradecemos a Eduardo por este tiempo y por su predisposición. ¿Cómo va? Muy bien, pero no hay que caer en exageraciones en este tiempo, ¿eh? Así que muchas gracias por haberme convocado, un placer comunicarme con ustedes. Eduardo, bueno, hacemos una introducción diciendo que la humanidad ha atravesado distintas pandemias en distintos momentos y con distintas tecnologías y recursos para afrontarla. Nuestro país, por supuesto, que no es ajeno a esto. Te agradeceremos una síntesis de los hechos más destacados, más importantes, y las consecuencias que tuvieron en nuestro país esas pandemias. Bueno, hay un dato que es muy impresionante si uno mira la historia a largo plazo, que durante cerca de 30 siglos, 3.000 años, las epidemias, el término pandemia es un término moderno, prácticamente de mediados del siglo XX, las epidemias y las guerras eran los grandes equilibradores de la población, de la cantidad de gente. Eso hizo que entre el año 500 a.C. y el año 1700, la población humana más o menos anduvo entre 600 y 900 millones de personas, subiendo o bajando, y eso impresiona mucho previo a lo que fue el gran desarrollo científico. La Argentina comienza a existir como tal ya cuando la ciencia comienza a desarrollarse, es decir, en 1810 ya se aplicaban las primeras vacunas, que en aquel tiempo eran las vacunas antivariólicas en contra de la viruela, y que, como bien ustedes decían, Germán, Fabiola, la humanidad ha logrado vencer enfermedades. Hoy no queda prácticamente en el mundo ningún caso de poliomielitis, una enfermedad que van a declarar extinguida, y hace unos 30 años se declaró extinguida la viruela. Ahora, si uno recuerda que para los tiempos de la fundación de Buenos Aires, pongamos el 1600, el único recurso que tenía la sociedad era agarrar algún santo en alguna iglesia, hacer una procesión por la ciudad, y aquel santo que con, digamos, su caminata por la ciudad tuviera que ver con haber parado la epidemia, se lo consideraba el patrono contra las enfermedades. Así San Roque fue el patrono contra las enfermedades en Buenos Aires. Pero si venimos más acá, tenemos varias epidemias. Siempre yo recuerdo como un hecho muy significativo de avance social que cuando Manuel Belgrano inicia su campaña hacia el Paraguay en 1810, llevaba vacunas antivariólicas para ponerle a los pobres, así lo dicen los textos de Belgrano. Después, todo el desarrollo de nuestra sociedad lleva a las dos grandes epidemias del siglo XIX, las dos vinculadas con la guerra contra el Paraguay, la de cólera, que terminó con la vida del 5% de los argentinos. Imaginemos que hoy estaríamos hablando de unos 2,5 millones de personas, y luego la gran epidemia, la más recordada, la de fiebre amarilla en 1871, que acabó con la vida del 20% de la población de Buenos Aires. Así que esto en el siglo XIX era un tema casi inmanejable. No, me quedé pensando porque lo había escuchado al profesor justamente decir que en algún momento, y a raíz de las medidas sanitarias que se tomaron por el tema del cólera, Buenos Aires llegó a ser la ciudad más limpia del mundo, ¿no? Por todas estas medidas.
Claro, estas dos grandes epidemias generaron un impacto tan grande que se empezaron a hacer enormes obras públicas, cloacas, agua corriente. Buenos Aires fue la primera gran ciudad del mundo que tuvo agua corriente en todo su territorio y cloacas en todo su territorio. Hablamos de 1910, 1920 y sobre todo para el centenario llamaba la atención una ciudad tan limpia y tan higiénica. Se usaba mucho el término higienismo, higiene, y Buenos Aires, digamos, picó en punta en aquel tiempo. Después, entrado el siglo XX y la aparición de las vacunas para varias enfermedades hizo que las epidemias fueran más episódicas, es decir, empezaban a hacer más problemas las endemias, algunas que en la Argentina todavía no hemos logrado erradicar, como el mal de Chagas y, digamos, el dengue, pero en 1956 vamos a tener la última gran epidemia brutal, que no tuvo demasiados afectados, si uno lo piensa en relación de la población, porque fueron unos 10.000, pero por sus consecuencias aquella epidemia de poliomielitis infantil fue traumatizante. Y yo creo que en cualquier lugar de la Argentina que hoy uno le pregunte a gente que tenga 70, 75 años, recordarán que se pintaban todos los troncos de blanco, los cordones de la vereda, y a los chicos se les dejaba salir a la calle colgando una bolsita de tela con alcanfor, porque se suponía que eso iba a acabar con el miasma, con la peste. Por suerte, inmediatamente entre 1957 y 58, la vacuna de Jonas Salk y la vacuna del doctor Sabin, un milagro extraordinario, porque con 2 gotitas se eliminó esa enfermedad del mundo. Bueno, todo eso hizo que la Argentina fuera encontrando su camino y que, digamos, algo muy importante, sobre todo en aquel siglo XX, ya ahora lejano, hace 20 años que terminó, hubo una epidemia muy parecida a la actual, que fue la fiebre española, que ligó el nombre porque los españoles fueron los únicos que hicieron las cosas bien, que fue comentar que algo estaba pasando, dieron las cifras y entonces le asignaron a ellos una enfermedad que comenzó en un cuartel en Estados Unidos y la trasladaron los soldados que fueron a pelear en Europa en la Primera Guerra Mundial. Entre 1918 y 1919 hubo un contagio de la mitad de la población del mundo, es decir, había unos 1.200 millones de habitantes, se calcula que 600 millones se contagiaron y murieron entre 60 y 90 millones. Ahí es donde lo que estamos pasando ahora habla del avance de la humanidad. No vamos a entrar en la discusión de los métodos y demás, pero fíjense ustedes que esta pandemia que nos está asolando, bueno, todavía la situación está largamente bajo control, ¿no? Eduardo, además de la cuestión estrictamente sanitaria, médica, este tipo de situaciones dejan una gran cantidad de consecuencias sociales, ¿no? Desde el desarrollo urbanístico, la necesidad de construcción de cementerios y también de infraestructura hospitalaria. En ese sentido, Buenos Aires también tuvo una respuesta histórica que lo posicionó al frente o como una de las ciudades más avanzadas en materia hospitalaria, ¿no? Digamos, hay que decir que Buenos Aires, según definía el general Roca, era como una suerte de ciudad regalona del país. Entonces lo que se hacía en Buenos Aires como capital de la República se transmitía a todos lados. Es el tiempo en que se empiezan a construir grandes bulevares, es decir, calles más abiertas que permitían que el viento corriera mejor, se empiezan a plantar árboles en las calles, como bien ustedes dicen, empieza a instalarse un formidable sistema hospitalario. La salud pública en la Argentina hacia principios del siglo XX era ejemplar en el mundo. Buenos Aires, que tenía 3 hospitales para 150.000 habitantes, pasó a tener 30 hospitales en solamente 25 años. Y así en todo el país se fueron construyendo hospitales. Había muchísimas ciudades del interior que no
nada más que un pequeño dispensario, lo que hoy llamaríamos una sala de primeros auxilios, y sobre todo en lo que tiene que ver con el contexto social, se incorporaron magníficas conductas, el lavarse las manos, el lavarse los dientes. Como detalle importante a decir, la ciudad de La Plata respondía a lo que se llamaban los criterios del higienismo, diagonales para que los vientos se cruzaran, árboles en todas las calles y anchos grandes para todas las calles y avenidas. Y ese criterio higiénico, de alguna manera, fue cambiando la sociedad. La ley 1420, tan recordada por ser la ley que dio origen a la gran educación pública argentina, tenía un capítulo dedicado a la higiene que tenía que ser enseñada en las escuelas. Yo que ya ni siquiera peino canas, como podrán contemplar ustedes, pero que ya tengo mis años, en la escuela yo tenía una materia que se llamaba higiene en el secundario, estoy hablando de los años 70, y en esa materia se incorporaban una serie de conductas que ahora han salido de la escuela y eso es un poco preocupante, pero tiene que ver con la adopción de hábitos que acorralaban a estas enfermedades y que cuando era inevitable enfrentar una epidemia, había un entrenamiento social, algo parecido a lo que pasó unos 15 años atrás cuando se dio la famosa fiebre aviar, que incorporamos el hábito de limpiarnos las manos con alcohol. Es decir, todo eso viene muy bien y ahí, Germán, como vos lo decías, tenía que ver eso con la cuestión de la incorporación de hábitos, de los cambios sociales y sobre todo el enfrentar de alguna manera todo lo que una epidemia podía significar para una población. Es increíble, estamos hablando de cosas que sucedieron siglos atrás y pienso cómo recordaremos esto o cómo lo recordarán quienes estén dentro de un tiempo en cuanto a los hábitos, en cuanto a la historia de las vacunas que contaba Eduardo, y le sumaremos esto, que hoy es diario, aparece la vacuna, no aparece la vacuna. Hablaremos dentro de algunos años de una vacuna en tiempo récord, seguramente. Sin lugar a duda, y hay que decir además que esto lo tendremos que incorporar como una suerte de anécdota para contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque nunca en la historia de la humanidad se dio una acción tan coordinada entre los distintos estados del mundo, no importando el tipo de gobierno que tenían. Nunca se pudieron adoptar medidas tan duras de carácter social, como han sido los aislamientos, los confinamientos, las cuarentenas, dentro de un orden extraordinario y que, si bien después tenemos largos ratos para discutir anécdotas, para discutir consecuencias, es decir, todavía no hay un acuerdo, pero pensemos que en marzo nadie tenía la más mínima idea de qué era lo que estaba ocurriendo en China. Si nos ubicamos allí, esto empezó en diciembre del año pasado, en diciembre del 2019, y ahora estamos a menos de un año de empezar a discutir el tema, viendo cuál de las vacunas le gane a la otra, porque el mundo se puso al servicio de la humanidad, la ciencia se puso al servicio de la humanidad, y hay que destacar que en estas cosas no hay discusiones, no hay grietas, no hay nada, sino que simplemente está la ciencia, que es la que le da respuesta a la humanidad en estos momentos complicados. Como hecho político, histórico, seguramente es comparable a una guerra mundial, digamos, en donde todos los países toman este tema como una política de Estado. Claro, lo interesante de esto, es muy buena tu pregunta, es que, digamos, ha habido acciones preventivas, pero para la humanidad las guerras significan empezar de cero. Si uno ve, por ejemplo, cómo quedó Europa en la Segunda Guerra Mundial, no tenían nada, tenían que empezar a construir todos. El efecto de esta pandemia, que es muy discutidas cada una de las medidas que se han tomado, porque entran en juego las libertades, entran en juego las estructuras.
el mundo no ha perdido ninguna infraestructura, incluso permite ser optimista en el sentido de que lo que ha pasado en la pandemia permite que alguna puesta en marcha de algún sistema económico, de algún sistema social, pueda hacerse mejorando mucho las cosas. De hecho, hay un dato concluyente que es la enorme baja de la contaminación ambiental en el mundo, digamos, parecía ser un tema inabordable y un tema que no podía de ninguna manera resolverse. Bueno, la pandemia nos puso ante las chimeneas que no sacaron más humo, pero que nos permiten imaginar un futuro en el cual, si hacemos mejor las cosas, podemos mejorar mucho las condiciones de vida de la humanidad. Hay que decir que la Argentina, más allá de las limitaciones de su sistema sanitario, ha demostrado una capacidad importante para resolver el tema. Ha habido, por supuesto, algunos sistemas muy presionados, pero hay un sistema, quedó en claro que hay un sistema sanitario, y entonces en ese sentido es que pensamos en la posibilidad de pensar un mundo mejor. Seguramente las características son diferentes respecto a lo que representa una pandemia en un mundo globalizado que lo que fueron las pandemias siglos atrás, ¿no, Eduardo? Desde ya es un cambio copernicano. Primero, la información. Pensemos que hasta el siglo XVII, el año 1800, las epidemias, las pandemias, las grandes pestes. Hay una peste, así se la llamaba, en el año 1400, que acabó con un tercio de la población de Europa. Un tercio de la población de Europa. Se imaginaba, yo siempre pongo como ejemplo para entender un poco cómo imaginaba la gente la llegada de la peste, esas películas de Harry Potter y ese estilo que se ve como una nube negra que va entrando en las viejas ciudades. Eso era la peste, ¿no? Hoy día la información, la comunicación, la transparencia de los gobiernos, el poder abordar científicamente el tema. Pensemos que cuando se daba un episodio así en la Rusia del 1800, se echaba la culpa al mal comportamiento religioso del pueblo y entonces era el castigo que Dios enviaba y que había que aguantarlo para purificar el alma. Hoy día estamos frente a una situación donde lo que es más importante es tomar conciencia. Creo que nosotros, por lo menos aquí en Buenos Aires, estamos experimentando una demasiado rápida relajación de los cuidados, empieza a verse gente sin barbijo, encontramos en alguna plaza gente compartiendo un mate, es decir, ahí tiene que ver esto quizá con alguna forma de ser nuestra. Creo que tenemos que extremar los cuidados, hacer las cosas como los que saben indican, el barbijo, el lavado, el ponerse alcohol cada vez que uno entra en casa, y mantener la distancia social, pero con toda claridad. Esta es una demostración categórica, lo que estamos viviendo, que es algo, digamos, no quiero dejar de lado las consecuencias económicas, las consecuencias sociales de lo que nos está ocurriendo, pero en la capacidad, digamos, en la capacidad de la humanidad para incorporar nuevos comportamientos, demuestra que a pesar de todas las cosas, y a veces cuando los argentinos un poco nos sentimos a contrapelo de la historia, la humanidad sigue en un camino y una senda de progreso que le permite enfrentar estas cuestiones con mecanismos novedosos, con rapidez. Vale solo comparar con la epidemia, la pandemia de fiebre española, que fue hace exactamente un siglo, donde la epidemia paró cuando se produjo el famoso contagio por rebaño. Es decir, ya no había más nadie que contagiarse, entonces la epidemia acabó por eso. Bueno, nosotros estamos, si miramos las cifras, todavía no se ha llegado al 1% de la población mundial contagiada,
esto es impresionante, no se ha llegado al 0,1% de muertes sobre la población mundial y ya estamos ahí nomás de la vacuna, es decir, siempre mirando lo que significa el progreso de la humanidad. Esta es una nueva prueba de que el mundo está mucho mejor que antes y que, por supuesto, como siempre decía ese viejo dicho español, que todo tiempo pasado fue mejor, eso en realidad nos distorsiona un poquito el disfrute del presente. Yo tengo una frase de cabecera que uso mucho, que es que el pez nunca ve el agua, entonces a nosotros nos cuesta ver sumergidos en esta realidad todas las cosas que han sido mucho mejor que en el pasado, y en eso, digamos, creo que es una demostración que nos permite ser entusiastas y optimistas con respecto al futuro de la humanidad. Reitero, sin perder conciencia de todos los problemas que tenemos que resolver, y más que nada aquí en la Argentina. Eduardo, sabes el aprecio personal y el gusto que es dialogar contigo, y sabemos que también has adaptado tu modalidad de charlas y de encuentros con la gente a la virtualidad. ¿De qué estás hablando en estos días y cómo es la forma para que la gente pueda contactarte? Bueno, permitime decirte que para mí el recuerdo de mi viaje a Sunchales hace que espero que prontamente pueda ir a darme una vuelta por allá. Esa tarde-noche realmente fue para mí muy estimulante, muy linda, amigos del arte ahí, que pudimos charlar sobre grandes cosas. Y sí, yo que estoy acostumbrado a la actividad presencial, de un día para otro hubo que readaptarse. Ahí también quedó demostrada la flexibilidad del género humano, de cómo podemos adaptarnos a nuevas cosas. Estamos haciendo charlas a través de las distintas plataformas. En estos días estamos hablando sobre los caudillos argentinos. En el mes de diciembre lo vamos a dedicar a los presidentes argentinos. Ahí hablaremos de un Pellegrini, de un Alvear, de un Justo, personaje no demasiado transitado por los historiadores, y sobre todo, bueno, temas que disfrutamos. Estamos preparando algunos proyectos con algunos amigos para los medios de comunicación, trabajando mucho en la radio, y siempre con el gusto de poder atender a los amigos como ustedes, que nos tienen en consideración y sobre todo que nos permiten ponernos en contacto con la gente, en este caso del norte de Santa Fe. Y quiero contar una anécdota. Yo suelo escribir los días domingos en el diario El Liberal de Santiago del Estero una columna sobre historia, y este domingo pasado estuve escribiendo sobre el ramal de Sunchales a Tucumán, así que lo estuve muy presentes y bueno, coincidió con el llamado de ustedes, así que me siento muy gratificado y muy contento de poder compartir con ustedes este rato. Y nosotros estuvimos hablando de usted hace muy poquito también, porque fue el aniversario de Sunchales y recordamos los datos, Germán recordaba los datos que usted le había dado en el cementerio local a raíz de la tumba del fundador de Sunchales, así que también lo estuvimos, fue telepatía, Eduardo. Estamos muy bien y espero que se haga frecuente este contacto entre nosotros. Es un gran gusto para mí. Muchísimas gracias, Eduardo, muy amable como siempre. Bueno, un gran placer y a disposición de ustedes, y esperemos que nuestro próximo contacto, nuestro próximo encuentro sea con ya la superación de esta circunstancia tan extraña que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por la invitación. Gracias.